Bueno, esto queremos que sea algo informal, que estemos a gusto, que es una charla coloquio donde tenéis que participar, que es lo más interesante. Y bueno, en primer lugar, quería excusar la ausencia del presidente Jorge Fernández, el presidente del Colegio de Médicos. Tenía muchas ganas de estar aquí con nosotros, pero bueno, no ha podido venir porque está trabajando, está de guardia, está con sus obligaciones de médico. Como se va a grabar esta reunión, esta charla, pues ya la verá él más tranquilamente. La actividad de hoy, que es una charla sobre intolerancia alimentaria, es una actividad que ha propuesto la Asociación de Celíacos de Granada en el marco de colaboración con el Colegio de Médicos. Desde el año pasado, pues el Colegio de Médicos estableció un foro, una comunicación con todas las asociaciones de pacientes que han querido, porque lo que el Colegio de Médicos quiere es que esto sea un espacio para que la salud, para que los problemas de salud se difundan, se ayude, se dé conocimiento a todo el mundo, es decir, al público en general, al público, a los médicos, al colectivo médico y a todos los interesados, como por ejemplo la charla coloquio de hoy. Que para ello tenemos, yo creo que lo conocéis la inmensa mayoría, a Blas López Rueda. Él me ha dicho que lo tengo que decir, si no lo diría él. Él es urólogo de formación, pero lleva mucho tiempo, lleva muchos años, creo que 3, así como 3, pero dedicado casi que día y noche al tema de la intolerancia alimentaria. ¿Por qué? Pues porque ha tenido un problema, la motivación es una motivación personal y muy cercana. Entonces eso es una primera motivación esencial. El objetivo de estas charlas es precisamente dar difusión a este problema de intolerancias alimentarias que están aumentando muchísimo, posiblemente también por el patrón de alimentación que tenemos, entre otras cosas. Yo no me quiero enrollar mucho, él ahora nos va a contar, nos va a hablar de la intolerancia al gluten, de la fructosa, la intolerancia a la fructosa, sorbitol, lactosa, las relaciones entre ellas y también del sobrecrecimiento bacteriano del SIBO, que es algo que se sabía, pero que en la actualidad se está haciendo, que se está hablando mucho de él y qué mejor ocasión para enterarnos de todas estas cosas y qué soluciones y sobre todo también es lo que él dice, él está aquí para ayudar, para difundir, para darle información a los médicos para que nos actualicemos, ¿eh? Eso es fundamental. En la atención parece que no se llega bien a estos problemas que están saliendo mucho a la palestra y todavía no hay buenas respuestas. Pero también a la industria farmacéutica, a la industria alimentaria, es decir, que toca tantos aspectos que el problema da mucho, el problema no, que la difusión y el trabajo que hay de aquí en adelante es muy grande. Así que yo ya me callo porque el importante aquí es Blas. Así que Blas, cuando quieras. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a Ana y a su grupo de celíacos por invitarme a este acto y al Colegio de Médicos de Granada por el soporte que le ha dado a este evento y a todos ustedes por asistir a esta charla. Me voy a presentar, mi nombre es Blas López, yo soy urólogo y he ejercido mi profesión en el hospital, en el servicio de urología de Carlos Saya durante 39 años. Es decir, no tengo que ver nada, no soy digestivo, ni alergólogo, ni nada. Y estoy aquí dando esta charla, aunque le parezcan a ustedes extraños, simplemente porque hace unos años una hija mía se me puso muy malita, con un problema alimentario y mis colegas médicos, porque eran mis amigos después de trabajar con ellos tantos años, no me la supieron curar. Me tuve que sentar en un grupo de Facebook porque ningún médico de Málaga me curó. Y en un grupo de Facebook empecé a aprender de estas cosas. Desde entonces le dedico a esto unas 15 a 16 horas diarias con la única motivación, primero, y lo tengo que decir, de vez mi hija está mucho mejor, no está curada, y mi propósito es curarla.
y difundir todo lo que aprendo al resto de las personas que están en mis grupos para orientarlas y para que sepan lo que tienen que hacer y sobre todo para que sepan entender esta enfermedad. La charla de hoy lleva como título ¿hay relación entre la intolerancia a la fructosa, la celiaquía y el SIBO? Cuando empezamos e introducimos el término intolerancia a la fructosa, es un término controvertido. Y es controvertido porque hay muchos digestivos que creen en ella, pero hay otros profesionales que no, que la cuestionan. Es decir, usted va a ello, le dice la intolerancia y la contestación es que esto no existe. Entonces yo quiero empezar esta charla haciéndome 4 preguntas que yo voy a intentar ir explicando a lo largo de ella para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando. La primera pregunta sería, ¿qué entendemos por intolerancia a la fructosa? ¿Realmente la intolerancia existe? ¿Por qué no todos los especialistas creen en ella? ¿Y deberíamos cambiarles el nombre? Quizás el término intolerancia a la fructosa no es el correcto y por eso no todos los profesionales creen en ella. Bueno, yo para comenzar esta charla voy a intentar explicar lo que yo personalmente entiendo por intolerancia a la fructosa, según la vivencia de los últimos años que yo le he dedicado a este campo. Y voy a intentar explicarles a ustedes las características que presentan estos pacientes a los que yo llamo intolerantes a la fructosa. Hay una cosa que es incuestionable, que hay personas que cuando comen determinados alimentos, como en esta foto, frutas, verduras, hortalizas, o cuando comen cereales, semillas, o cuando toman legumbres, lentejas, garbanzos, o cuando toman frutos secos, o incluso cuando toman polioles, van a comenzar al poco tiempo de comer estos alimentos con una serie de síntomas, que lo podemos clasificar en 2 grupos, síntomas digestivos y síntomas extradigestivos. Luego ya el primer parámetro para definir a este grupo es comen determinados alimentos y le producen una serie de síntomas. Bueno, pues entre los síntomas digestivos que muchos de ustedes habrán padecido, tenemos una hinchazón abdominal, el dolor abdominal, la flatulencia, los eructos, ruidos intestinales, no sé si... ruidos intestinales, a veces estos síntomas se acompañan de diarrea, otras veces de estreñimiento, otras veces los pacientes tienen diarrea y estreñimiento, náuseas, vómitos, etc. Es decir, una serie de síntomas digestivos. Pero esto realmente no es su único problema, sino estos pacientes van a presentar una variedad de síntomas extradigestivos, que hoy entendemos por qué se producen, pero no conocemos por la causa íntima por qué aparecen. Y entre estos síntomas extradigestivos, como ustedes pueden ver, ellos son de muy diversos tipos. Y aquí no están recogidos todos. Están recogidos únicamente algunos de los síntomas extradigestivos que estas personas sufren cuando toman estos alimentos. Fiebre, cefalea, depresión, insomnio, cansancio, llagas en la lengua, picores en la piel sin causa alérgica, diferentes tipos de dermatitis, sequedad de la piel. Es muy frecuente en los pacientes parecen que todo el día como si les faltara saliva, el ojo parece que lo tienen seco como si les faltara lágrimas, tienen caída de pelo, debilidad de las uñas, alteraciones menstruales y un síntoma muy importante que tienen muchos pacientes, dolores articulares. Es decir, comen determinados alimentos y comienzan a dolerles las manos, los pies, los codos, el esternón, pero además tienen dolores musculares, problemas de índole urológica. Es muy frecuente que muchos de estos pacientes tienen un síndrome misional y cuando le hacemos cultivos de orina no tienen ningún tipo de infección. Y cuando le controlamos algunos tipos de alimentos, estos síntomas desaparecen.
alteraciones de la libido, incluso de la erección, y un síntoma muy importante y que afecta a muchos pacientes y que es motivo de gran preocupación es la pérdida de peso. Estos serían los síntomas. Pero bueno, sabemos muchas más cosas. Hoy sabemos que cuando comemos hay una serie de sustancias que no vamos a digerir. Y no la vamos a digerir no porque estemos enfermos, sino por el simple motivo de que nuestro organismo no tiene los enzimas para hacerlo. Sí, comemos nuestra comida, una parte de los alimentos que comemos los vamos a absorber, pero otra parte de esos alimentos no los vamos a poder digerir ni absorber porque no tenemos los enzimas necesarios. Y aquí está una serie, como ustedes pueden ver, de alimentos, fibra, el almidón, polioles, todas estas sustancias no se pueden digerir. Y lo que no se digiere a nivel del intestino delgado, a este nivel, lo que no se digiere a este nivel, ¿qué es lo que pasa? Sigue siempre su camino hacia el intestino grueso. Y cuando estas sustancias que tenemos aquí, todas ellas, llega al intestino grueso, este sería el intestino, y llegarían al intestino grueso. ¿Para qué sirven esas sustancias? Pues esas sustancias que no hemos podido nosotros digerir sirven para alimentar nuestra microbiota. Pero sabemos más. ¿Qué es la microbiota? Bueno, pues antes de nacer todo nuestro aparato digestivo está estéril. En el momento del parto y durante los primeros años de la vida hay una serie de microorganismos que van a penetrar por la boca y se van a ir extendiendo por todo nuestro aparato digestivo. Pues al conjunto de estos microorganismos, que son bacterias, hongos, arqueas, virus, que se concentran sobre todo a nivel del intestino grueso, es lo que conocemos con el nombre de microbiota. Y estas sustancias que antes decíamos que no podíamos digerir son las que van a alimentar a nuestra microbiota. Es decir, le van a dar, es su sustento. ¿Y por qué? Porque los microbios, las bacterias que viven con nosotros, sí tienen los enzimas necesarios para poder digerir estas sustancias, las cuales nosotros no podemos hacerlo porque nos faltan los enzimas. Y cuando estas bacterias se comen estos alimentos, se va a producir lo que conocemos con el nombre de fermentación. Es decir, ellos se comen nuestras sustancias que no podemos digerir y a cambio nos ofrecen otra serie de sustancias que son beneficiosas para nosotros. Si estamos en equilibrio, nosotros los alimentamos y ellos nos dan una serie de sustancias que son beneficiosas. Ahí hemos puesto algunas, pero yo, para esta charla, me quiero hacer hincapié en estas cosas que hay aquí. Es decir, cuando se producen los fenómenos de fermentación, porque las bacterias se alimentan de esta fibra, se van a producir una serie de gases, hidrógeno, metano y dióxido de carbono. Pero estos procesos fermentativos, que son una cosa buena para las personas sanas, porque le mantiene una microbiota sana, y hoy sabemos que mantener una flora intestinal sana es importantísimo para que nuestro cuerpo esté sano, resulta que hay unos enfermos, que los que estamos hablando con intolerancia, que estos procesos fermentativos, donde se producen estos gases, para ellos les supone un malestar, dolor, hinchazón. Y hoy sabemos que esto se produce porque estos enfermos intolerantes tienen un aumento de la sensibilidad intestinal. Es decir, los gases que se están produciendo en un paciente normal, no pasa nada, los toleramos. En un paciente intolerante parece que el comportamiento anormal es debido a un aumento de la sensibilidad intestinal. Es decir, si yo me hago esto, no me duele. Si aquí tuviera una sensibilidad muy alterada, a lo mejor este golpe me dolería mucho. Y una cosa que quiero que aprendan o que recuerden es que cuando se producen estos gases a nivel del intestino grueso, lo vamos a expulsar de tres maneras, por los eructos, la flatulencia, pero una parte van a atravesar una parte
que van a atravesar las paredes del colon, pasan al sistema venoso, llegan a los pulmones y lo vamos a expulsar por el aire que expiramos. Es decir, que parte de los gases que se producen en el intestino grueso durante los problemas de fermentación lo vamos a expulsar por el aire que expiramos. Y esto es importante para después ver cómo hacemos el diagnóstico de esta intolerancia a la fructosa basándonos en estos gases. Pero sabemos más cosas. Ahora me gustaría introducir 3 palabras. La primera es una palabra que significa son los enterocitos. ¿Y qué son los enterocitos? Pues si nosotros cogemos este intestino, el intestino delgado, y lo partiéramos con una tijera y lo abriéramos como un libro, lo primero que vemos es una capa que llamamos mucosa intestinal. Y esa mucosa está formada por la unión de una serie de células que llamamos enterocitos. Pero fíjense ustedes, aquí tenemos una representación de un enterocito. Y fíjense usted bien que de él salen unas prolongaciones. Bueno, pues esas prolongaciones las conocemos con el nombre de microvellosidades intestinales. Y les recuerdo que estas prolongaciones que llamamos microvellosidades intestinales es necesaria tenerlas intactas para que nuestros procesos de digestión y absorción sean totalmente correctos. Bueno, pues a nivel de estas microvellosidades hay unas estructuras que yo las comparo como si fueran un taxi. Es decir, ustedes cogen un taxi para ir de un lugar a otro. Pues aquí hay unas estructuras que van a coger a estas sustancias que se producen a nivel del intestino y la meten dentro del enterocito. Y una vez dentro del enterocito, otro taxi lo llevará hacia el sistema sanguíneo y desde ahí se repartirá por todo el cuerpo. Bueno, pues a estos taxis los conocemos con el nombre de transportadores proteicos de membrana. Es decir, son los encargados de que los monosacáridos que se van produciendo durante la digestión puedan penetrar aquí. Y tenemos 3 tipos de transportadores. 2 que están arriba, uno que sirve para la glucosa y la galactosa y otra para la fructosa y el sorbitol. Bueno, pues aquí tenemos el GLU5, que sabemos que es el encargado de coger la fructosa y el sorbitol y meterlo dentro de la célula. Aquí, con estos dibujos, he querido representar los diferentes transportadores que van a meter las sustancias dentro del enterocito. Pero si estos transportadores, por una serie de procesos inflamatorios crónicos, se estropean, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que la fructosa y el sorbitol no se pueden absorber. Es decir, que es necesario que el GLU5, que es el taxi que transporta a la fructosa y el sorbitol, esté intacto para que toda la fructosa que llega a nuestro intestino delgado lo podamos absorber. Si ese transportador se rompe por procesos inflamatorios crónicos, no se podrá absorber. Y todo lo que no se absorbe termina llegando al intestino grueso. Y cuando llega al intestino grueso, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, fermenta y producen gases. Luego ya vemos que un intolerante a la fructosa puede llegar a ese alimento por 2 caminos. Los que no puede digerir porque no tienen enzimas y los que puede llegar porque el GLU5 está roto y no puede funcionar. Pero sabemos más cosas. Hoy sabemos que cuando pacientes con intolerancia a la fructosa toman carbohidratos, a ciertos niveles se ponen muy malos. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque a nivel de nuestro intestino delgado hay una serie de sustancias que van a digerir determinadas sustancias que conocemos con el nombre de disacáridos. Es decir, tenemos una serie de sustancias que llamamos enzimas. Y estos enzimas son necesarios para poder digerir una serie de sustancias
que conocemos como disacáridos. Y aquí tendríamos sacarosa, lactosa, maltosa, isomaltosa. Es decir, esto necesita que se parta por la mitad para poder entrar aquí. Si no lo partimos por la mitad y se forma glucosa, galactosa, fructosa, no puede penetrar aquí. Vean ustedes que todas las disacaridasas se pegan a las microvellosidades intestinales. Es decir, cuando el intestino las va produciendo, ellas se van pegando a las microvellosidades intestinales. Pues, ¿qué pasa si esas microvellosidades intestinales se estropean? Pues que los disacáridos no son absorbidos. ¿Y qué pasa con lo que no se absorbe y no se digiere? Pues llega al intestino delgado. Entonces, en un intolerante puede llegar al intestino, cuando come, a su intestino pueden llegar 3 tipos de sustancias. Lo que no podemos digerir, porque no tenemos enzimas, la fructosa y el sorbitor, porque su taxi está roto, y las disacaridasas que se ponen, están ancladas aquí. ¿Cómo? No, al estropearse, los disacáridos no pueden funcionar. Entonces, imagínense ustedes que aquí está un sujeto sano y aquí está un intolerante a la fructosa, y le ponemos la misma comida. A una persona normal solamente le llega a su intestino grueso las sustancias que no podemos digerir. A un intolerante le llega las que no podemos digerir, las que el GLU5 no puede absorber porque está roto y las que los disacáridos no pueden dividirse porque las disacaridasas no pueden funcionar. Es decir, le llega mucha más cantidad de sustancia, y como la cantidad de sustancia que le llega es muy grande, ¿qué pasa? Se producen muchos más gases en un intolerante que en un paciente normal. Pero además, como la respuesta por su intestino, que tiene un aumento de la sensibilidad visceral, resulta que para un intolerante la producción de gases es muy mala. Pero si un intolerante sigue evolucionando en el tiempo, se le aparece un nuevo problema, que conocemos con el nombre de aumento de la permeabilidad intestinal. Aquí está una representación esquemática de los enterocitos. En condiciones normales, los enterocitos tienen que estar pegados. Si nosotros seguimos agrediendo a nuestra mucosa, se separan. Se separan. Y por aquí empiezan a entrar sustancias que no deben entrar dentro de nuestro cuerpo. Y estas sustancias, cuando entran en el interior de nuestro cuerpo, se producen reacciones de autoinmunidad. Y esto, como saben ustedes, es una de las causas que hoy se barajan para intentar explicar muchas enfermedades autoinmunes que tienen muchos pacientes. Luego vemos como un intolerante a la fructosa tiene muchas cosas. No es que yo esté nervioso y tengo que ir al psicólogo porque no tengo nada. Los intolerantes tienen muchas cosas. Bueno, pues cuando tenemos un paciente delante nuestra con estos problemas, ¿cómo lo diagnosticamos? Pues lo diagnosticamos con los test de aliento a la fructosa. Sabemos que los gases que producimos los expulsamos con el aire. Bueno, pues ahora a este paciente yo le doy una solución de fructosa, se la bebe. Cuando la fructosa llega al intestino delgado, si es un paciente sano, su taxi coge la fructosa y la absorbe. Con lo cual, a este intestino grueso no llega ninguna sustancia. Si no llega ninguna sustancia, no hay proceso de fermentación, no se producen gases. Y entonces tenemos una curva rectilínea. Pero, si ese paciente es intolerante, ¿qué pasa? Pues que la fructosa que llega aquí no la puede absorber en su totalidad. ¿Por qué? Porque su transportador está roto. Y entonces esa sustancia llega al intestino grueso, fermenta y produce gases. Y entonces, al producir gases, salen a través del aire. Y entonces, cuando hacemos mediciones, vemos que en la primera parte de la curva
no se produce gases, porque lo que hace es atravesar el intestino. Pero cuando llega al intestino grueso, se demuestra que hay gases, lo cual quiere decir que la fructosa que hemos tomado no se ha absorbido. Una parte se ha absorbido, pero otra parte ha llegado al intestino grueso. Y lo notamos por el incremento de la curva. En la anterior era totalmente recta, tanto en el intestino grueso, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Sin embargo, en la siguiente, en la primera parte es rectilínea y en la segunda sube. ¿Esto qué me indica? Que el paciente no está absorbiendo toda la fructosa que llega a su intestino delgado. Y esta prueba me sirve para hacer el diagnóstico de intolerancia a la fructosa. Pero dijimos antes que hay una serie de carbohidratos que no podemos absorber por el tema de los disacáridos. Y la fructosa es otro carbohidrato. Por eso yo propongo muchas veces que mejor que llamar intolerancia a la fructosa, lo deberíamos llamar intolerancia a los carbohidratos. Porque en realidad, ¿qué ocurre? Estos pacientes lo que hacen es que no pueden absorber los carbohidratos. Tantos los que no podemos digerir como los que podemos digerir. Es decir, el fallo está en que no pueden absorber carbohidratos. Luego tenemos una herramienta para diagnosticarlos correctamente. Bueno, aquí pues otra curva más. Bueno, pues hoy sabemos y hemos aprendido que cuando un paciente es intolerante a la fructosa y le damos una dieta FODMAP, dieta muy criticada, con la que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con ella. Y yo la manejo. Y además la vamos a dar por fase restrictiva, fase restrictiva. Es decir, vamos a quitar primero una serie de alimentos. ¿Y cuáles quitamos? Pues todos los que fermentan. Es decir, los alimentos que cuando comemos fermentan a nivel del intestino grueso, los retiramos de la dieta. Y los tenemos durante un poco tiempo. Cuando los síntomas desaparecen, volvemos a reintroducir poco a poco nuevamente los alimentos. Y con esta dieta, que es muy restrictiva, que es muy criticada, pero cuando yo le pregunto a mis colegas digestivos que qué dieta les doy, no me contestan. No hay otra dieta. De momento es lo único que sabemos. Pero hoy también hemos aprendido que mientras que hay una serie de pacientes que evolucionan muy bien con esta dieta, otros pacientes con intolerancia a la fructosa no evolucionan bien. Y estamos aprendiendo que esto es debido a que a esta intolerancia hay que ponerle un apellido. Y este apellido que le tenemos que poner no es más que una serie de procesos y de enfermedades que hoy día vamos conociendo. Si hoy sabemos que muchos intolerantes tienen otras enfermedades. Y hasta que estas enfermedades no las controlemos, no irá mejorando con la dieta que le hemos aplicado. Y una de estas enfermedades es la celiaquía. Es decir, hoy sabemos en nuestro grupo que cuando un enfermo con intolerancia a la fructosa no evoluciona con la dieta FODMAP, hay que pensar que es un celíaco. Por eso, lo cual no es muy positivo, porque cuando un celíaco llega a una serie de intolerancias, porque un celíaco no solamente puede tener una intolerancia a la fructosa, la puede tener a la lactosa, le puede tener un déficit de hidado, es decir, es cuestión de prolongarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque un celíaco, cuando no es diagnosticado y sigue evolucionando, sus microvellosidades se van deteriorando progresivamente. Y este deterioro puede llegar a una atrofia total de sus microvellosidades. Y cuando un celíaco llega a un nivel máximo de intolerancia, de atrofia de sus microvellosidades, puede padecer cualquier tipo de intolerancia. Es decir, que diagnosticamos mediante la intolerancia a la fructosa a los celíacos, pero para mí esto sería un diagnóstico tardío de celiaquía. Pero ahora vamos a empezar al revés. Ahora tenemos un enfermo celíaco, perfectamente diagnosticado. Se le ha hecho su prueba genética, sus anticuerpos y su biopsia. Y lo hemos catalogado de enfermo celíaco. Y le vamos a poner su dieta, con gluten, sin trazas y evitando las reacciones cruzadas. Aquí habrá celíacos que de estos temas sabrán mucho más que yo. Pero hoy sabemos que cuando un paciente celíaco es diagnosticado,
ya existe un cierto grado de afectación de sus microvellosidades. El grado de afectación dependerá del tiempo que hemos tardado en diagnosticarlo. Pero ya existe un grado de afectación. Y lo que debemos saber es que cuando le ponemos esa dieta, si el paciente responde satisfactoriamente, lo que tenemos que saber es que sus microvellosidades intestinales se recuperan. Y una vez que sus microvellosidades se recuperen, pues los problemas que tienen de intolerancia irán desapareciendo. Pero bueno, hoy sabemos que hay un grupo de pacientes celíacos que empiezan perfectamente, se curan y en un momento de su evolución empiezan a ponerse otra vez malos. Empiezan otra vez a aparecerles los síntomas. Es decir, no evolucionan bien a pesar de la dieta sin gluten. Y cuando está tomando una dieta sin gluten, siempre pensamos que esto se tiene que normalizar. Y cuando se normalice todo, el celíaco tiene que estar en perfectas condiciones. Pues no, hay una serie de pacientes celíacos que no evolucionan bien. Y además notan que cuando comen verduras, hortalizas, frutas, estos alimentos que antes lo toleraban perfectamente, ahora ya no lo toleran. Los lácteos, incluso productos para celíacos, ya tampoco lo toleran. Y la pregunta es, ¿qué está pasando si yo estoy haciendo una dieta sin gluten? Bueno, pues ya saben ustedes que hay un 2% de celíacos que dice que no evolucionan bien por la famosa celiaquía refractaria. Bueno, pues nosotros hemos aprendido en nuestro grupo que el problema está en que esas microvellosidades intestinales no se mejoran, sino que continúan estropeándose. Y con más se estropee, peor evolución tendrán estos pacientes. Es decir, le ponemos la dieta sin gluten, pensamos que sus microvellosidades se van a poner bien y resulta que sus microvellosidades siguen poniéndose cada día peor, con lo cual cada día que pasa el celíaco se siente peor. Bueno, pues a estos pacientes celíacos, como no toleran frutas y verduras, le hacíamos hace tiempo un nuevo test de fructosa. Y ya vemos una diferencia. Aquí tienen ustedes las curvas que obteníamos antes en un celíaco. El incremento ocurre a nivel del intestino delgado. Sin embargo, en este celíaco, este incremento ocurre en el intestino, allí en el intestino grueso y aquí en el intestino delgado. Y en el intestino delgado no tiene que haber gases. Los gases siempre se tienen que producir a nivel del intestino grueso. Entonces, ¿por qué este celíaco tiene gases si no se produce? Pues hemos aprendido. Hay otra curva, para que ustedes las comparen con las primitivas. Pues hemos aprendido que este hidrógeno y este metano que se está produciendo en el intestino delgado es porque hay bacterias. Sí, el número de bacterias que hay en el intestino delgado, en un momento determinado, empiezan a aumentar. Y sabemos que las bacterias, cuando les llega comida, fermentan y producen gases. Y basándose en esto, hoy sabemos que el motivo por el que un celíaco no evoluciona bien es porque tiene un aumento de las bacterias a este nivel. ¿Y eso cómo lo conocemos? Pues eso lo conocemos hoy con el nombre de SIBO. Sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos un paciente celíaco delante nuestra que no evoluciona satisfactoriamente a pesar de la dieta y comprobando que la dieta la está haciendo correcta, tenemos que pensar que este paciente tiene un SIBO. Y mientras que no le curemos este SIBO, sus microvellosidades intestinales no se van a curar, cada vez irán a peor. Y por consiguiente, conclusión, paciente celíaco que no evoluciona bien, hay que pensar que tiene un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, tiene un SIBO. Hoy sabemos que nuestro organismo tiene una serie de mecanismos para evitar
que el intestino delgado tenga bacterias. Sí, en el intestino delgado no hay bacterias porque nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos. Es decir, buenos niveles de ácido gástrico. Todo el mundo piensa que el ácido gástrico lo que hace es digerir nuestros alimentos, romperlos en trozos pequeños para que después, cuando pasa al intestino delgado, se puedan absorber con más facilidad. Bueno, hoy sabemos que el ácido clorhídrico lo que hace es matar también las bacterias que entran con nuestros alimentos. Otro factor muy importante a tener en cuenta es que si nuestro intestino, los movimientos de nuestro intestino no son correctos, también favorece un sobrecrecimiento bacteriano. Todo el mundo sabe que la válvula icecal separa el intestino grueso del intestino delgado. Cuando los alimentos quieren pasar del intestino delgado al grueso, esta válvula se abre y pasan los alimentos. Pero cuando esta válvula no funciona correcto, ¿qué pasa? Que el contenido del intestino grueso pasa al intestino delgado. Y en el contenido del intestino grueso, ahí sí hay muchas bacterias. Entonces, bacterias del colon pasan al intestino delgado donde no deben estar. Bueno, pues algunos mecanismos. Y entonces, ¿por qué un enfermo celíaco tiene un SIBO? ¿Qué es lo que realmente le falla a un paciente celíaco para tener un SIBO? Pues hoy estamos aprendiendo que el factor principal son alteraciones de su movilidad intestinal. Es decir, hay pacientes celíacos que tienen alteraciones de la motilidad y esto le produce un SIBO. Me gustaría recordarles a ustedes que hay dos tipos de movimientos. Uno que están relacionados cuando comemos, es decir, cuando tomamos alimentos, nuestro aparato digestivo se mueve para que nuestros alimentos vayan hacia adelante. Pero es que nuestro intestino tiene otros movimientos, de los cuales nunca solemos hablar, que son los movimientos que se producen durante los periodos de ayuno. Es decir, tenemos la digestión, termina la digestión, entramos en periodo de ayuno y sin que nosotros hagamos nada, empiezan a aparecer unos nuevos movimientos. Y estos movimientos los conocemos con el nombre de complejos motor migratorios. ¿Y para qué sirven estos movimientos cuando ya hemos hecho el ayuno, estamos en un periodo de ayuno y cuando se supone que todos nuestros alimentos han sido digeridos, absorbidos y el resto ha pasado al intestino grueso? Pues sirve para terminar de limpiar nuestro intestino delgado. Es decir, que cuando terminamos la digestión y entramos en un periodo de ayuno, nuestro intestino se pone en funcionamiento para terminarlo de limpiar. ¿Y de qué lo va a limpiar? Pues de sustancias tóxicas que quedan después de los procesos digestivos y de las bacterias que quedan en este nivel. Es fácil comprender que si no limpiamos nuestro intestino delgado, las bacterias que están allí se comerán lo que hay por allí, crecerán, se multiplicarán, se adhieren a la mucosa del intestino delgado y lo colonizan. Y tenemos un SIBO. Pero, ¿por qué estos movimientos nuevos que aparecen en nuestro intestino para limpiarlo se estropean? Pues después de 8 años de investigación por el doctor Pimentel, se demuestra que cuando tenemos procesos infecciosos agudos, es decir, lo que llaman los americanos intoxicaciones alimentarias, llamamos también nosotros la diarrea del viajero, estos procesos infecciosos se producen por estos tipos de gérmenes que tienen ustedes. ¿Y qué tienen en común estos gérmenes? Pues que producen un tipo de toxina, que conocemos con el nombre de toxina SDT. Y como estas toxinas son muy agresivas, ¿qué pasa? Que nuestro sistema defensivo produce anticuerpos. Y entonces nuestro organismo produce anticuerpos anti-CDT para destruir estas toxinas. Pero sabemos que en un 20% de estos pacientes que tienen estas infecciones, pues estos anticuerpos se equivocan. Lo mismo que antes hablaba ahí con una señora sobre el Hashimoto. Pues ¿qué pasa? Pues que estos anticuerpos van a destruir una proteína que llamamos vinculina. Y esta proteína se encuentra en las células intersticiales de Cajal, que está en íntimo contacto con la musculatura lisa del intestino delgado. Si esa vinculina se estropea, este sistema no funciona
y entonces nuestros complejos motor migratorios no funcionarán bien. Y al no funcionar bien, producirán un SIBO. Este es el motivo principal por el que un celíaco que no evoluciona bien produce un SIBO. Y si no tratamos este SIBO, el enfermo celíaco nunca se pondrá bueno. Es decir, que antes de catalogar a un enfermo celíaco que tiene una celiaquía refractaria, hay que diagnosticarle o descartar un SIBO. Bueno, ¿y cómo diagnosticamos esto? Es decir, tenemos un paciente celíaco que no evoluciona bien en el tiempo. ¿Qué hacemos? Pues tenemos una prueba que se llama test de aliento a la lactulosa. ¿Qué le vamos a dar? A beber otro azúcar. Antes dábamos la fructosa, pues ahora vamos a beber la lactulosa. ¿Y qué es la lactulosa? Es un azúcar sintético que se produce a partir de la lactosa. Y una cosa muy importante que lo recargo una y otra vez. Cuando hacemos el test de aliento a la lactulosa, siempre hay que diagnosticar, intentar hacer las curvas, tanto a hidrógeno como a metano. ¿Y por qué digo esto? Aquí tienen ustedes un test de aliento a la lactulosa. ¿Qué pasa? Pues que en la primera parte del intestino no pasa absolutamente nada. No hay fermentación. Cuando no hay fermentación, ¿qué significa? Que no hay bacterias. Aquí no hay bacterias, no hay gases. Los gases lo producen las bacterias. El hidrógeno y el metano lo producen las bacterias. Si no hay gases, no hay SIBO. Es decir, esta prueba en la primera parte sería negativa porque no hay bacterias. Cuando la lactulosa llega al intestino grueso, como cualquier azúcar, va a ser fermentado y entonces la curva medirá gases. Este sería un test de aliento a la lactulosa negativo. Sí, este paciente no tendría SIBO. Vean ustedes ahora esta curva. En esta curva hay gases tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso. Así que una parte de la lactulosa va a ser fermentada a este nivel. Y ya sabemos que cuando fermentan hay gases, y esto significa que a este nivel hay bacterias. Luego, quiere decir que este paciente tiene un SIBO. Pero ¿por qué digo yo que hay que hacer los dos tests? ¿Por qué hay que hacer las dos curvas? Porque cuando tenemos hidrógeno, nos da positivo, sabemos que lo que tenemos son bacterias aerobias o anaerobias. Y que con la rifacimina sería el antibiótico de elección para tratar a estas bacterias. Pero cuando tenemos metano no tenemos bacterias. Tenemos otros seres parecidos a las bacterias unicelulares que conocemos con el nombre de arqueas. Es decir, cuando tenemos hidrógeno, un tipo de bacteria. Cuando tenemos metano, otro tipo de seres unicelulares. Y cada uno son diferentes y necesitan tratamientos diferentes. En este caso, rifamicina y metronidazol. Y entre las arqueas, aquí tenemos la Smithii, que quizás es la arquea más frecuente que vive con los seres humanos. Pero el gran problema que tiene, que ya vamos a terminar, el gran problema que tiene el SIBO es que nosotros hacemos un tratamiento, hacemos una curva, nos da esto y dice, uff, ya hemos curado al paciente, ya no tiene SIBO. No. Si no hacemos nada más y nos quedamos aquí, en 6 a 1 año este paciente tendrá otra vez SIBO. Quiere decir que cuando tratamos a un SIBO y conseguimos erradicar, hay que hacer más tratamiento. Y hoy sabemos que una de las cosas fundamentales de SIBO son las alteraciones de los complejos motor migratorios, y hoy sabemos que estos los podemos estimular con una serie de medicamentos que llamamos procinéticos. Bueno, y hasta aquí una visión general de lo que es la intolerancia, de lo que es el SIBO y cómo lo podemos unir todas estas cosas a través de un paciente celíaco. Nada más, muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta respecto a estos temas, yo estoy dispuesto a contestar. Recuerden que yo no soy digestivo, ni endocrino, ni alergólogo. Yo soy
un simple urólogo que está aprendiendo algo de digestivo. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Sí. La razón de estar aquí, mi mujer y yo, es porque tenemos una hija, 27 años, que coincide, o ella piensa y pensamos nosotros que coincide con todos estos síntomas que usted comenta. Lleva ya 2 años de múltiples pruebas y no acaba la cosa de aclararse del todo. También en más de una ocasión algún profesional médico le ha dicho que se fuera al psicólogo. No es el caso. Ya sabemos que no es el caso. Pero bueno, esta introducción a la pregunta es por decirle, ¿tiene algo que ver también el exceso de histamina en este tipo de problemas? Vamos a ver, cuando uno tiene una intolerancia y esta evoluciona en el tiempo, hemos hablado del desaliento, es decir, las microvellosidades se van rompiendo. Pero aparte de las disacaridasas que hemos nombrado aquí, el intestino también produce otro enzima que se llama diaminooxidasa. La diaminooxidasa es una enzima que se va a encargar de que la histamina que se produce a nivel del intestino delgado se descomponga y entre descompuesta dentro del cuerpo. Si esta histamina que produce determinados alimentos penetra como tal, como histamina, será una sustancia tóxica y tendremos muchos problemas. Así que un intolerante a la fructosa, si evoluciona, puede ser intolerante a la fructosa, intolerante a la lactosa, intolerante a la diaminooxidasa, intolerante al sorbitol. Son diferentes grados en el proceso. Solamente es cuestión de tiempo, de que nuestras microvellosidades cada día se vayan estropeando. Si es que todo es lo mismo. Al final siempre se ataquen a las microvellosidades por diferentes caminos, siempre produce lo mismo. Después cada enfermedad tendrá unas particularidades. Pero a nivel del intestino delgado siempre ocurre lo mismo. Y estamos hablando de las microvellosidades, pero también la mucosa también se estropea. Y entonces llegamos a la fase de aumento de la permeabilidad, que es un tema del que hay mucho que hablar. Es decir, nosotros aún estamos ahora en el periodo de intentar averiguar cuántos pacientes intolerantes realmente tienen un aumento de la permeabilidad, porque cuando tenemos un aumento de la permeabilidad, en teoría, según nos cuentan, es todavía mucho peor, porque empiezan los problemas de las enfermedades de autoinmunidad. Así que todo es cuestión de tiempo. Es decir, si usted la coge con un deterioro muy importante de sus microvellosidades, pues tendrán una patología mucho más florida. Y un segundo factor que muchas veces no valoramos mucho es el aumento de la sensibilidad visceral. ¿Por qué hay a veces diferencia entre unos pacientes intolerantes a otros? Porque muchas veces cuando le llegan todas las sustancias al intestino grueso donde fermentan, hay intolerantes que lo toleran mejor que otros, porque su sensibilidad es menor. Unos la tienen muy aumentada y otros la tienen menos aumentada. Hay cosas que no he dicho en esta charla. Hoy sabemos que si usted, todos los síntomas extradigestivos que yo he explicado aquí, sabemos que está relacionado con el nivel de fructosa que usted come o con el nivel de carbohidratos. Es decir, si usted come la fructosa por encima de su tolerancia, aparte de los síntomas digestivos, le empezarán a aparecer los síntomas extradigestivos que yo antes he dicho. Si usted baja estos niveles, los síntomas extradigestivos les desaparecen. Y si eso no es una prueba de que algo ocurre con las fructosas, con los carbohidratos, yo lo siento, pero no estoy de acuerdo con algunos profesionales que dicen lo contrario. Es decir, es cuestión de sentarse y discutirlo. Es decir, que la intolerancia de las personas, es decir, que su hija puede tener una intolerancia a la fructosa y un déficit de Down. Es cuestión de tiempo. Buenas tardes. Aparte de felicitarle por la charla, quería centrar una cosilla, porque digo, ha puesto primer punto en la alteración de lo que es la acidez del estómago, sí, y ha pasado directamente a lo que es la motilidad. Entonces, la pregunta es dirigida a si usted piensa que precisamente el abuso que se está teniendo con el tema de los inhibidores de la Vamos a ver. Hoy eso está claro, no es que yo lo diga, sino que hay múltiples. Es cuestión de sentarse delante de un ordenador y hacer una revisión biográfica. No en España, no en España,
sino en revistas americanas del mayor prestigio. Los americanos tienen una medicina muy avanzada, aunque la medicina no la quiero para España. Allí, si tienes dinero, te verán miles de médicos, pero si no tienes dinero te morirás por los pasillos. Es que ni te ven. Pero saben mucho. ¿Por qué? Porque todo es negocio. Y entonces muchas veces cuando leemos muchas cosas de Internet que no están respaldadas por artículos, eso es un negocio, muchas veces es un negocio. Pero bueno, hoy hay un montón de artículos que dicen que cuando el ácido gástrico a nivel intestinal disminuye, lo que está claro es que las bacterias no se mueren todas. Sí, lo que tenemos que saber es que cuando comemos entran miles de bacterias, millones de bacterias a nuestro estómago. Y el ácido clorhídrico, el pH bajo, las matas, menos una, Helicobacter pylori. Esta se sabe esconder y se produce una serie de mecanismos para que el ácido clorhídrico no la mate. Y es hoy realmente pues la bacteria que realmente siempre tenemos, que podemos tener en nuestro estómago viviendo con nosotros. Las otras transitan. Si comemos y pasan. La que se queda con nosotros es el Helicobacter pylori. Cuando no hay suficiente ácido clorhídrico, no se mueren las bacterias. ¿Y por qué se produce? Pues se puede producir por procesos autoinmunes que hacen que la mucosa intestinal se atrofie. Segundo, porque tomemos muchos inhibidores, muchos bloqueadores de la producción de ácido, omeprazol, ratidina, aunque el grupo del omeprazol parece que es todavía mucho más perjudicial que el grupo de la ranitidina. Es decir, que los medicamentos que producen, que disminuyen la producción de ácido clorhídrico, a veces buscando un bien, a veces lo mandamos porque hay personas que tienen un reflujo, ese reflujo le está erosionando su esófago y necesitan un tratamiento. Y luego, todo lo que produzca, bueno, una cosa importante que se me estaba olvidando, te estaba hablando de la atrofia, pero es que el Helicobacter pylori también produce una atrofia de la mucosa. Es decir, me he curado del pylori y me siento mal. Pues posiblemente tengas un SIBO, porque el Helicobacter pylori te ha estropeado tu mucosa y ya no tiene suficiente ácido clorhídrico para matar todas las bacterias. Es decir, que el ácido clorhídrico es un factor también importante en la producción de SIBO. Es decir, autoinmunidad, pylori y medicamentos. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta sobre la enfermedad celíaca. Cuando una persona es diagnosticada por celiaquía, como bien ha dicho usted, ya existe un deterioro en sus microvellosidades. Si la celiaquía se define como una enfermedad autoinmune en la que el organismo genera anticuerpos... Hombre, no es una intolerancia en sí, es decir, el deterioro no es por un proceso inflamatorio. Normalmente los intolerantes a la fructosa lo que tenemos son procesos inflamatorios. En la celiaquía se produce por otra cosa, pero al final produce lo mismo. Al final lo que está produciendo, me estoy refiriendo cuando hablamos del ámbito intestinal. La celiaquía sabemos que puede producir otras muchas enfermedades, pero cuando nos vamos al tema del intestino delgado, produce lo mismo que una intolerancia. ¿Sí? Si las microvellosidades intestinales se van estropeando, ya no solamente será celíaco con muchas otras intolerancias. Sí. Mi pregunta es, si con la dieta sin gluten el paciente se mantiene estable durante años, se logra frenar la atrofia vellositaria y una posible regeneración, pero nunca podrá volver a tomar una dieta con gluten. No, nunca podrá. De momento, siempre es obligación para toda su vida hacer dieta sin gluten, sin traza, es decir, hay productos que no tienen gluten, pero pueden estar contaminados. Si no lleva el sello de garantía, que hoy todo el mundo celíaco lo conoce mucho mejor que yo, es mejor no comprar. Productos sin gluten y garantía de que no tienen traza. Para mí el problema de un celíaco no es comer. Para mí el problema de un celíaco son las reacciones cruzadas. Ese es el problema de un celíaco. Si un celíaco vive solo y no tiene ningún familiar en su casa y vive solo y come siempre en su casa, seguro que va a controlar perfectamente su celiaquía. Pero salimos a la calle, vamos con los amigos, nos sentamos en la misma mesa, resulta, hoy yo estaba comiendo y me fueron a poner pan y dije, no, pan no, aquí son celíacos y yo no sé si mi pan va a caer en la comida de esta señora que está al lado y se lo va a comer. No, ese es el gran problema, es decir,
hacer comidas de celíaco, cocinar para un celíaco, a mí me parece muy fácil. Yo veo el problema cuando uno tiene que salir de su casa y reaccionar. Me voy al extranjero, ya tengo un problema. ¿Dónde como? En el extranjero. A no ser que tenga la suerte de que conozca mucha gente y me den en cada sitio donde puedo comer, pues tiene delimitada tu vida. Pero si es verdad que si eres un celíaco y haces una bien de la dieta y está en el grupo de los que mejora, no tienes problema en tu vida, vivirás una vida perfectamente normal, sin síntomas, pero sabiendo que las reacciones cruzadas, para mí es lo peor que tiene un celíaco. Para mí es lo que me resulta más difícil de controlar. Bueno, me parece, me parece. Sí, sí. Ustedes que viven la vida diaria lo sabrán mucho mejor que yo, ¿no? Sí. Y la última cuestión, dado que las intolerancias alimentarias últimamente tienen un gran auge, en cuanto a la enfermedad celíaca, yo tengo una duda sobre si una persona lo es o no lo es, porque se dan casos donde gente que dice, yo soy celíaco, pero de vez en cuando puedo tomar algo. Eso es mentira. Un celíaco no puede comer nada, con lo que conocemos actualmente, porque dentro de 5 años, pues lo mismo que antes hablábamos de nada más que 2 alelos, el DQ2 y el DQ8, hoy sabemos que hay hasta 50 alelos. También es verdad que con las técnicas que aplicábamos antes de genética no podíamos encontrar los nuevos alelos. Luego, si tú vas a hacer te hacen un test genético y nada más que te hayan 2, ese test genético hoy no vale. Hoy no vale. Sí es verdad que cuando tienes los típicos alelos de la celiaquía tiene muchas más posibilidades, pero cuando tienes los otros también tiene una predisposición genética. Sí, no existe, eso es mentira. Un celíaco no puede comer, tiene que hacer una dieta sin gluten. Por lo menos hasta los conocimientos actuales. Dentro de 3 años había me acuerdo de unos estudios que estaban haciendo, creo que en Australia, y entre ellos un médico español, yo no sé si tú lo habrás escuchado, que estaban demostrando que con una serie de no sé si eran protozoos o no sé qué, tenía una sustancia que un celíaco podía comer durante un tiempo y no tenía síntomas. Pero eso se ha quedado ahí, no ha evolucionado en el tiempo. De momento, un celíaco no puede comer. Gluten, no puede comer, perdón, sin gluten. Porque si no come, entonces estamos buenos. Hola, me llamo María José, soy médico de familia. Felicitarle porque, vamos, a mí me ha parecido hasta corta. Sí, pero es que yo he aprendido en mis años de urólogo que cuando las charlas se alargan mucho, la gente se me duerme. No creo. Entonces, ¿qué he intentado? He intentado dar una visión general. Se han quedado muchas cosas en el tintero, yo lo sé, porque yo tendría que haber dado a lo mejor una charla nada más que de intolerancia. Pero bueno, esto era un grupo de celíacos y que son los que me han invitado, y tenía que empalmar las conferencias de alguna manera, ¿no? No iba a hablar de intolerancia y no iba a hablar nada de celiaquía. Por lo menos ya hemos dado algunas explicaciones. Ya sabemos, intolerancia que no va bien, celíaco. Celíaco que evoluciona más, SIBO. Tengo 2 preguntas. Sí, las que quieras. Vale. El tema de la celiaquía, bueno, siempre que lo he estudiado yo recuerdo que es alergia al gluten. Ahora creo que he entendido que hay un proceso nuevo que es intolerancia al gluten, con lo cual luego se puede reintroducir el gluten. Vamos a ver, no sé si me equivoco, pero eso es la vamos a ver. A día de hoy, si tú eres un celíaco perfectamente diagnosticado, no puedes tomar gluten. Otra cosa es la sensibilidad no celíaca al gluten, que es una entidad que hoy día está en una transformación continua. Sí, son celíacos, son pacientes que cuando toman gluten parece que se ponen malos, pero no tienen alteraciones demostrables en ningún sitio. Y hoy se está pensando que incluso hay otras proteínas que llevan los cereales que son las responsables de estos problemas más que el gluten. Y el segundo factor, hay gente que dice que los fructanos, que es un tipo de fibra de inulina, son los responsables de los problemas que tienen la sensibilidad. Pero hoy, a fecha de hoy, te digan lo que te digan, de momento un celíaco no puede tomar gluten. Por lo menos, cuando yo hablo con gente, se sabe, y cuando entre en las páginas de la Asociación de Celíaca, y cuando yo le pregunto a los celíacos, no hay nadie que diga que se pueda comer gluten. No se puede comer gluten. De momento no.
Vale. Luego otra pregunta sería, ¿los test estos de intolerancias a las comidas que se anuncian tanto por internet? No sirven para nada. Y no lo digo yo, esto yo, Dios me libre, pero claro, uno pregunta. Y yo he hablado ya con 7 alergólogos de diferentes sitios. Y todos me dicen que no sé. Que eso no sirve para nada. Te pueden, porque lo que están determinando parece son anticuerpos. Y eso lo único significa que tú estás en contacto con algo. Hoy sabemos que una persona puede tener una hepatitis, tener anticuerpos contra la hepatitis y no tener hepatitis. Sí. Los anticuerpos es como cuando uno tiene gripe. Yo tengo gripe, me quedan anticuerpos, pero no tengo gripe. Y si me hicieran un test y dirían, pues este señor tiene anticuerpos, tiene que tener gripe. No tengo gripe. La idea actual es que esos análisis que cuestan 100, 200, 300 euros no sirven para nada. Esto no es mi respuesta personal, es la respuesta de los alergólogos a los que yo os pregunto. Vamos a ver. Hay un estudio que se está haciendo ahora mismo en Málaga por la Unión Europea, donde se va a invertir 25 millones de euros para hacer un test que en una simple consulta te pueda orientar sobre una serie de alergias. Nos vamos a llevar no sé cuántos años de investigación. Van a llegar unos señores y en 2 días ponen en marcha unas pruebas cuando nosotros necesitamos una inversión de 25 millones, una serie de hospitales repartidos por toda Europa para investigar, y me dicen que tardan como mínimo 7 o 8 años en completar el estudio. No, seamos serios. Internet tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Y yo siempre cuando los que forman parte de en Facebook, que yo dirijo y oriento, me preguntan por las cosas, siempre digo lo mismo. ¿Tienes estudios médicos? No, pero mire usted, no. ¿Tienes estudios médicos que avalen que esto sirve? Cuando tú me traes los estudios, yo me lo creo. Yo estoy abierto a todo. Yo no he encontrado ningún estudio serio. Publicaciones, pero no una. Tú sabes que una publicación es orientativa. 10 ya parece que es verdad. Y si hay miles en diferentes hospitales del mundo, eso empieza a ser verdad. Esos test nos sirven, según me cuentan mis amigos los alergólogos. Lo mismo que no curaron a mi hijo, a los digestivos, pues a lo mejor los alergólogos saben más. No sirven. La idea es que no sirven. Yo no me gastaría el dinero. Cuando me demuestren con estudios de verdad, un journal, pues yo qué sé, hemos cogido 1000 casos, hemos hecho esto y demostramos que esto sirve. Cuando yo lo lea, me lo creeré. De momento, la opinión de mis compañeros alergólogos es que no sirve. Muchas gracias. Que yo no soy, yo soy un simple urólogo, No, es que esto es importante, porque si yo fuera digestivo, pues a lo mejor hablabas con mucha más propiedad de la que puedo hablar. Muchas gracias, me parece muy interesante la charla que estamos presenciando. Y yo le quería hacer una pregunta, aunque yo sé que usted no es digestivo. A una persona que se le diagnostica de una intolerancia grave a la lactosa, se le diagnostica también de una intolerancia a la fructosa, pero ya un poquito más moderada, ¿no? Sí. Y a raíz de hacer una dieta estricta y demás, esta persona no mejora y al final se le diagnostica de un Crohn, concretamente de una ileitis. Sí, señor. Eso puede ser, y se lo explico. Vamos a ver. Uno puede ser intolerante a la lactosa desde nacimiento porque tiene un problema genético, y todos sabemos que hay un tipo de intolerancia a la lactosa que se nace con ella, y entonces no producimos lactasa porque el gen encargado de decir que tenemos que producir lactasa no lo tenemos y uno es intolerante. Pero después tenemos otro tipo de intolerancia a la lactosa, que yo creo que es debido a lo que decíamos antes, a las disacáridos. Y ahí hemos puesto los disacáridos. Las disacaridasas, que son los enzimas que van a digerir los disacáridos, entre ellos la lactosa. Luego yo puedo ser intolerante a la lactosa porque mis intestinos no están funcionando correctamente los disacáridos. Luego tendríamos un tipo diferente de intolerancia a la lactosa. Ya no sería genética, sería adquirida. ¿Por qué? Porque mis intestinos
mi microvellosidad se están estropeando. Pero a la medida que mis microvellosidades se van a estropear, también se puede estropear el GLU5, ¿eh? Y si se estropea el GLU5, ya la fructosa, el transportador tampoco entra, y ya tenemos los dos problemas. Hemos empezado por una intolerancia, y a medida que hemos evolucionando, me aparece una intolerancia a la fructosa. Pero ya he dicho, lo he dicho aquí, que hay una serie de pacientes que le ponemos una dieta FODMAP y una dieta sin lactosa y no evolucionan bien. ¿Y por qué? Porque hay que ponerle un apellido. Si a los pacientes intolerantes a la lactosa, a la fructosa, a un déficit de helado, que no evolucionan bien, hay que ponerle un apellido. ¿Y ese apellido qué es? Buscar una enfermedad inflamatoria crónica que hace que la dieta no sirva. Y entre ellas está la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colitis linfocítica, la gastroenteritis eosinófila. Sí, hay muchos procesos. Una de las cosas que estamos aprendiendo, aparte de los celíacos, es que la parasitosis, desde que afortunadamente tenemos la Universidad de Valencia haciendo unos test muy buenos de parásitos, con lo que llamamos con las técnicas de PCR, que no es más que coger las heces y determinar, hacer un proceso especial. Y entonces vemos los ADN, determinamos todos los ADNs que hay en esas heces y después los comparamos con los ADN de una serie de células. Ese sería un camino muy bueno, que es el que a mí me parece que en los próximos meses mi grupo va a intentar poner en marcha, es ver si realmente la disbiosis, si los pacientes intolerantes, además de todos los procesos que hay a nivel intestinal, cómo es su microbiota, que actualmente no lo sabemos. Luego sí, es normal que una enfermedad de Crohn no. Entonces, si la enfermedad de Crohn está en un brote, hay que tratar el brote. Cuando tengamos controlado el Crohn, posiblemente la intolerancia a la fructosa vaya a mejorar. Y esto lo digo porque mi maestro en esto no es un médico, es una chica, que no es ni médico. Para mí, cuando yo hace unos años en este mundo, la persona que más sabía en España de intolerancia a la fructosa. No había nadie. Yo me senté en un grupo de Facebook, como dije, 15 horas al día, porque mi hija estaba muy mala y nadie me la curaba. Y en un grupo de Facebook he aprendido todo esto. Claro, no es que solamente el grupo de Facebook. Yo he tenido la virtud como médico de captar del grupo de Facebook no las penas que cuenta la gente, que además considero que es maravilloso el sitio. En Estados Unidos vamos a los psiquiatras y aquí vamos a contarnos las penas en grupos de Facebook donde todo el mundo tiene nuestra misma patología y por lo menos nos entiende perfectamente. Es decir, que es normal que su hija sea intolerante a la lactosa y sea intolerante a la fructosa y después le hayamos diagnosticado una enfermedad de Crohn. No es mi hija, soy yo. Ah, es usted. Ah, perdón. Pues bueno, entonces sí. Vamos a ver, es que en esto es un mundo... Ahora, le hago una puntualización. Es que esto es un mundo aún que no comprendemos. Sabemos que hay enfermos de Crohn que no tienen ninguna intolerancia. Pero hay un grupo de Crohn que sí son intolerantes. Posiblemente haya algo diferente, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Sí, sí. Y mi pregunta ¿es el Crohn el responsable, por así decirlo, de la intolerancia? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Yo creo y ahora, que sí. Yo, por ejemplo, bueno, me voy a personalizar un poco, ¿no? Sí, usted puede decir lo que quiera. No voy a decir nada secreto. Yo, por ejemplo, ya he mejorado, ¿no? Incluso ya me han retirado la medicación. Sí. Y efectivamente he notado una mejoría abismal. Claro. Vamos, es que... ¿Debo de iniciar dieta con lactosa? Yo seguiría primero... Bueno, puede empezar probando leche sin lactosa. No, yo leche sin lactosa desde un principio, siendo todo desnatado. Sí, porque eso es una cosa de la que no hemos hablado. Sí, si usted entra en mi grupo y lee el libro, un primer libro que yo escribí... Lo tengo. Pues ahí pongo que hay que tomar sin lactosa. Y ahí hay una serie de cosas que por lo que yo explico. Quizás si ahora con los conocimientos volviera a hacer el libro, le daría un enfoque un poco diferente. Pero eso lo escribí cuando empecé. Y considero por lo menos que sirve como orientación mejor que una lista de las que se le dan a los pacientes. Es mi opinión personal. Claro, lo he escrito yo, entonces me lo creo. Me lo creo. Es muy efectivo. ¿Y entonces ya se puede tomar lactosa en pequeñas cantidades? Pues empiece usted con leche, empiece usted leche
de, bueno, leche con lactosa desnatada. Sí, con lactosa. Sí, con lactosa, pero le voy a decir, si no la tolera, pues la deja. Ya está, todavía usted no está preparada para tenerlo. Sí, sí. Pero les recuerdo porque hay tres reflexiones que no he hecho y las quiero hacer antes de terminar esta charla. La primera reflexión es, desde aquí, y que me están grabando, es decirle a las autoridades sanitarias de este país, y más concretamente de Andalucía, que no están haciendo las cosas bien. Que hay muchos pacientes pasándolo muy mal y no hacen nada para aliviarlos. Y que pienso que hay mucha gente joven en Andalucía, médicos jóvenes, que estimulando podrían aprender y atender a estos pacientes. No se puede llegar a una consulta a un paciente y contar una historia de síntomas y decir que son los nervios. Eso no es correcto hoy día. Eso no es correcto. Segundo, pero usted ya termine y ahora usted me pregunta todo lo que... Segundo, los medicamentos que está fabricando la industria farmacéutica no son aptos para los intolerantes. Me tomo una pastilla para el dolor de cabeza y me da diarrea porque lleva lactosa. Me tomo un omeprazol para mi reflujo y me pongo con un helviente doloroso porque lleva sorbitol. Es decir, la industria farmacéutica se tiene que dar de cuenta que tiene que hacer nuevos medicamentos. Y no me refiero a los principios activos, sino a todo lo que se añade para terminar. Y los medicamentos se pueden fabricar de otras maneras a lo que fabrican. Y por supuesto, a la industria alimentaria no me quiero decir nada porque entonces me volvería loco si hablara de ella. Yo creo que están cometiendo una salvajada, sobre todo, no con todas las personas, pero con los enfermos con problemas alimentarios, no están haciendo las cosas bien, no las están haciendo bien. Y ahora me pregunto usted y le contesto. Respecto a, por ejemplo, las enzimas que se aconsejan tomar para las personas intolerantes, concretamente a la lactosa, ¿son efectivas o no? Vamos a ver, hay personas, vamos a ver. Es que hay que comprender un poco las cosas. Hemos dicho que los disacáridos, porque cuando usted se toma la lactasa, está tomándose un disacárido que hemos fabricado. Sabemos que cuando echamos la lactasa en la leche y lo movemos, es efectiva. Se separa, se forma glucosa y galactosa, con lo cual usted no tiene problemas para absorberla. Pero cuando nos tomamos lactosa por boca, siempre queda la posibilidad de que no trabaje bien. Siempre tiene la posibilidad de trabajar. Pero mayoritariamente a la gente le suele ir bien. La gente la está utilizando generalmente cuando salen fuera de casa a comer. Me voy a comer a un restaurante, me pueden hacer una salsa, no sé lo que llevo, me tomo 2 lactasas antes de comer. Pero yo creo que hoy hay casi de todo y se puede comer sin lactosa. Yo por lo menos he encontrado de todo, alternativa de todo. Lo mismo que hay alternativa de todo sin aditivo. Difícil de encontrar, pero los hay. Es que se lo pregunto porque yo concretamente estoy haciendo estas pruebas en el hospital. Y entonces hay mucha gente que me pregunta. Pues yo le contesto, hay personas que la lactasa le va muy bien y personas que no le está bien. Lo mismo que pasa con el fructaí, que es para la fructosa, que es una isomerasa. Lo que sí está claro es que si usted tiene un problema de lactosa genética, puede tomar la lactasa que usted quiera. Si usted es intolerante y se va curando, lo mejor es no abusar de ella, sino esperar que su cuerpo se vaya recuperando y después usted lo toma. Que ve que usted nunca se recupera, toma usted lactasa porque no tiene ningún problema. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, no pasa nada, tampoco ya. Ya que estoy aquí contestaré a todo el que quiera hacerme preguntas. Hola, buenas tardes. Yo soy la que le comentó anteriormente que soy enferma de Hashimoto. Entonces mi pregunta es, ¿una enfermedad autoinmune, digamos que es un paso más deteriorado? Vamos a ver, es que vamos a ver. Hasta ahora, Hashimoto decíamos que se podía producir por muchas cosas, es decir, no había una causa. Lo que pasa es que últimamente hay unos estudios que están haciendo mucho hincapié en el gluten como responsable de los Hashimoto. Sí, estos son estudios. A lo mejor dentro de 3 años decimos, todos los Hashimoto, conclusión, es gluten. Pero aún eso no lo podemos decir.
Pensamos que hay grupos de pacientes que tienen Hashimoto por una enfermedad autoinmune, ya te lo he explicado. El gluten penetra, el cuerpo crea sus anticuerpos y se confunde. Desgraciadamente, el cuerpo tiene lo que se llama un mimetismo molecular y se confunde. Y entonces ataca tus proteínas que están en tu tiroides, que él cree que es gluten. Ajá, entonces, la enfermedad autoinmune ahora mismo lo que se dedican es a tratar, digamos, por ejemplo, en este caso, la glándula tiroides con la levotirosina. Mame, te lo digo porque mi mujer tiene un Hashimoto. Ajá, entonces lo que quiero decir, si para un poco solucionar, se podría empezar una dieta eliminando... Vamos a ver, te lo voy a explicar. Lo primero que hay que hacer es hacer una dieta sin gluten, ¿eh? Y comprobar todo lo que pueda ser que te pueda dañar. Porque aquí lo interesante es cerrar tu intestino, que no pase nada. Es decir, que todo lo que hay en el intestino no está en contacto con la sangre. El tubo digestivo nos aísla del interior de nuestro cuerpo, gracias a Dios, porque si no esto sería horroroso. Nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario se volvería loco. Es decir, que lo primero que deberíamos hacer es intentar demostrar que tú no tienes una permeabilidad intestinal. Y eso es muy fácil, es otra cosa de la que tenemos otro proyecto. Hoy hay pruebas para determinar si tú tienes un aumento de la permeabilidad. Lo que no sabemos es cuantificar la relación de estas pruebas con lo que realmente ocurre, ¿eh? Pero hoy te dan unos azúcares que son de un tamaño molecular grande y no puede atravesar, a no ser que las células, como he visto aquí, estén separadas. Es decir, tú puedes saber si tienes un eso. Lo que sí te dije, como te dije antes, que una vez que el Hashimoto está establecido en un periodo de tiempo, podemos intentar que no nos sigas eso, pero ya los daños que te ha producido no te los puede curar. Podemos intentar detenerlo. Entonces, claro, dieta sin gluten, corrijo todos los problemas que tengo y intento no tener un aumento de la permeabilidad intestinal. Lo que pasa es que en eso, si tú me preguntas, yo, como siempre contesto con lo que pienso, no sé realmente evaluar todo esto. Y tampoco sé todavía cómo lo podemos curar. Sí, si yo pudiera, no, pues mira, aquí tenemos un aumento de la permeabilidad, tómate esto, esto y esto, y en 3 semanas tu intestino está cerrado. Eso no lo sabemos. Yo, por lo menos, todavía no sé curar. A pesar de todo lo que puedas leer por internet, ¿eh? Entonces, ahora estamos en el periodo de ver la relación que hay. ¿Cuántos enfermos intolerantes o cuántos enfermos de Crohn o cuántos enfermos de colitis ulcerosa tienen un aumento de la permeabilidad? Pues que a lo mejor nos encontramos que resulta que todo el mundo tiene un aumento de la permeabilidad. O nos encontramos que solamente un 10% lo tiene. Ahora mismo no está cuantificado. Y después, una vez que lo cuantifiquemos, tendremos que valorar si realmente esto está perjudicando a todo el mundo o solamente perjudica a determinados enfermos. Así que nos queda mucho. Hola, me ha encantado la charla, parece que cuente mi vida entera, porque todo lo que ha contado es todo lo mío. Yo soy una persona celíaca de hace 5 años, ahora hace un mes me han dicho que soy intolerante a la fructosa, y lo llevo un poco mal, porque también me duele todo el cuerpo. Es que la intolerancia a la fructosa es lo peor que ocurre, es de las peores cosas que se llevan. Ha derivado en eso, claro. Y me duele mucho el cuerpo, no lo entiende la gente, digo, es que me siento muy cansada, me duele el cuerpo. Claro, Padezco migrañas y ahora tengo muchas más migrañas todos los días. Vamos, te lo voy a explicar. Si tú eres celíaca y empieza a evolucionar mal y empieza a ser intolerante a la fructosa, a tener cefaleas tipo migraña, es que a lo mejor también puede tener un déficit de Down. Puede tener muchas cosas. Muchas cosas. Todo. Y eso de los dolores ya lo he puesto aquí. Y tengo experiencia porque es el síntoma principal de mi hija, que tiene intolerancia a la fructosa. El síntoma principal de mi hija no son los problemas intestinales. Para ellos sus problemas principales son los extradigestivos. Y entre ellos los dolores articulares. Al principio me la quisieron diagnosticar de fibromialgia. Es por los dolores articulares que tenía. Y hoy ella sabe controlárselos. Sabe que cuando bajan los carbohidratos o bajan las fructosas, sus síntomas extradigestivos desaparecen.
Luego es fácil entender que hay una relación. Si como fructosa, mi hija cuando comía fructosa, al principio se me ponía, le bajaba la temperatura a 35 grados y se llevaba durante una hora contemplé. Como si le estuviera dando una tiritis por fiebre. Y además, no porque le había subido a la fiebre, al revés, porque le había bajado. Y ella ahora sabe que si tiene garraspera y se queda en la garganta, bajando la fructosa le desaparece. Sí, que los dolores articulares, el cansancio, todo eso es típico de una intolerancia a la fructosa. No solamente a la fructosa, sino a todas las intolerancias que se te pueden producir. Y eso pues lo llevo bastante mal porque hace un mes me lo han dicho y ahora pues no sé qué comer y tal. Es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Y ahora he buscado un nutricionista que me ha ayudado un poco. También tengo la bacteria del pylori. Y ahora lo que he aprendido aquí, que no lo sabía, lo del SIBO. Claro. Entonces dentro de 2 semanas voy a volver a hacerme el test de... ¿De fructosa? El test de aliento para ver si la bacteria del pylori ha desaparecido. ¿A qué? Vamos, al pylori. Sí, al para pylori. ver si ha desaparecido ya la bacteria del pylori. Sí. Entonces, si no desaparece, ¿me recomienda hacerme el test de la lactulosa? Vamos a ver, yo creo que el test, yo ya he dicho aquí una primera opinión, que es una opinión que estamos aprendiendo, que aunque te parezca mentira, lo estamos aprendiendo en un grupo de Facebook. Sí, no lo estoy aprendiendo de mis compañeros médicos, lo estoy aprendiendo de un grupo de Facebook, que es una pena, es una pena. Pero bueno, es lo que pasa. Y hemos aprendido que hay, cuando los intolerantes, los celíacos, no van bien, y le hacemos la curva que yo he puesto de fructosa, hemos visto que no es igual como las curvas de fructosa de otros celíacos. Entonces, yo ya pienso que hay que ir directamente a hacer un test de lactulosas, pero siempre, lo digo, con hidrógeno y metano y que dure 3 horas. Todo lo que no se haga, no te lo haga porque te puede llevar a error. También te digo una cosa, si tienes una curva de fructosa, yo te la miro y te puedo decir si tienes un SIBO. No la llevo aquí. Muchas gracias. Pues me la manda a mi grupo y yo te lo digo. Vale, muchas gracias. Pero que los síntomas que tiene no es nada extraño, lo conocemos. Aquí hay mucha gente que te los podía explicar perfectamente, porque los conozco del grupo. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, siento mucho habernos incorporado tan tarde a su charla. Si me permite, le voy a introducir brevemente el caso de mi hijo. Vengo porque a lo largo del año pasado ha estado 5 veces hospitalizado por problemas digestivos. ¿Qué edad tiene su niño? 14 años recién cumplidos. Y resulta que le han sacado en diferentes ingresos, primero con una pH-metría, un reflujo muy alto, rozando los 300 reflujos en 24 horas. En ingresos posteriores le detectaron una inflamación intestinal y bueno, a lo largo de todo el año pasado ha estado siendo tratado con diferentes protectores gástricos como el Opiren, el Pariet. Por último está tomando, me parece que se llama Gerbron. La cuestión es que no mejora y lo que lleva peor son los dolores a nivel alto del estómago, que creo que va a ser provocado por los ácidos que le suben del estómago. Por último, el cirujano está estudiando la posibilidad de cerrarle la válvula. Sí, operarlo. Efectivamente. Pero mi pregunta es la siguiente. He visitado a muchos médicos, tanto por la Seguridad Social como por privado, y bueno, pues todos acaban en el mismo punto y me dicen que lo lleve a USMI, que lo lleve al psicólogo, que tiene que ser problemas de la adolescencia y bueno, a pesar de la dieta tan estricta, porque no sé si lo comenta, a mi hijo le han sacado que es intolerante a la fructosa, tiene una dieta muy estricta. Es decir, que ahora también es intolerante sí, a la fructosa. Sí, a finales del año pasado, o creo que fue por el verano, le detectaron intolerancia a la fructosa, creo que no me dejó nada atrás, y la cuestión que tiene una dieta muy estricta y a pesar de eso no le remiten los reflujos, que son las bocanadas que echan pues constantemente, y las diarreas. Vamos a ver, es que ahí posiblemente tiene usted 2 problemas. Efectivamente. La intolerancia a la fructosa está en el intestino delgado y después tiene usted un problema de reflujo. Es decir, posiblemente el reflujo, yo tengo reflujo algunas veces hasta por la noche que me levanto que estoy asfixiado, porque el reflujo se me pasa la tráquea y de momento pues parece que no puedo ni respirar. Me tengo que poner
apoyarme en la cama y como ya lo sé, me quedo allí tranquilo un rato, que parece que me voy a morir y al final se me acaba, ¿no? Pues la verdad es que en un niño tan pequeño, en un chico joven, podemos pensar que su válvula de arriba, lo que cierra, no funciona bien, que su cardia no funciona bien, no cierra bien, y al no cerrar bien, pues hay un reflujo. Porque claro, cuando el estómago se contrae, los alimentos no van hacia abajo, también pueden ir hacia arriba. Entonces se cierra para que nada pase al esófago. Si tiene usted un problema, por aparte del reflujo, que no es a veces, son de las cosas que más problemas dan, y si está tomando muchos antiácidos para bajar los temas del ácido gástrico, para que el reflujo por lo menos no le dañe su esófago, una de las cosas que hemos dicho es que eso puede producir SIBO. Y un SIBO puede producir intolerancia a la fructosa. Entonces, viendo su curva de fructosa, yo le puedo decir si su hijo realmente tiene un SIBO o simplemente tiene una... Le han hecho biopsia para ver si tiene un pylori. Sí, no tiene un pylori. Exactamente, le han descartado, es que me saltan muchas cosas, le han descartado el Helicobacter pylori. Bueno, pues si se le han descartado todo, tiene una incompetencia de su esfínter. Su esfínter no se cierra y tiene un reflujo. Pero además tiene ahora una intolerancia. Y la intolerancia puede estar relacionada con su reflujo. Pues mi pregunta es que a pesar de la dieta, que siga con esas diarreas, que no puede hacer vida normal. Mire, no, si yo lo entiendo. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Es que usted ha llegado tarde a la charla. Sí. Y yo ya he dicho que cuando un paciente es diagnosticado de intolerancia a la fructosa y con no sé la dieta estricta que usted hace, no sé cuál es. Evitando pues la mayoría de las frutas. No. Porque me dieron un listado y me dijeron... No, los listados no sirven para nada, señora, lo siento. Yo odio los listados. Usted coja mi libro y ahí está explicado cómo tiene que hacer una dieta estricta. Le parecerá muy dura y muy complicada. Pero si con eso no va bien, si usted hace una fase restrictiva de 4 o 6 semanas, tal como yo la tengo escrita en mi libro, y su hijo no va bien, pues hay que pensar que su hijo hay que ponerle un apellido a esa intolerancia. Y ese apellido, por lo que estamos aprendiendo, puede ser un SIBO. Si usted tiene la curva de la fructosa y entra en mi grupo le podemos decir si esa curva de la fructosa puede ser sospechosa de SIBO. ¿Cómo puedo informarme de su libro y de... Mira, en mi grupo, yo llevo 2 grupos, un grupo muy grande y un grupito muy pequeño, que es donde yo pues hago otras cosas, ¿no? Pero el grupo grande se llama Intolerancia a la fructosa, lactosa, sorbitol. Y entre paréntesis, DAO sin gluten, SIBO. ¿No? DAO, gluten, SIBO. Usted me busca y allí usted sube la curva. Allí en mi grupo ya hay un montón de gente que saben perfectamente cómo se interpreta una curva. Incluso ellos enseñan a sus médicos a entenderlas. ¿No es verdad? Sí. Vamos a ver. Hay un grupo muy grande, que ya somos 5.200 personas. Se llama Intolerancia a la lactosa. Perdón, intolerancia a la fructosa. Lactosa. Mi hija se lo va a decir. Sorbitol y lactosa. Y ahora entre paréntesis DAO, gluten, SIBO. Ese es el grupo donde a usted le puede servir información. Dime. Sí, hola, yo quería hacerle una pregunta. Resulta que a mí también me diagnosticaron... ¿Dónde está que no te veo? Ah. A mí me diagnosticaron hace 8 meses enfermedad celíaca, ¿vale? Con lesión MAR3C, gastritis crónica y hernia de hiato, ¿vale? Entonces yo empecé con mi dieta sin gluten y claro, yo cada vez más mala, me iba a volver loca porque yo decía, me estoy contaminando y no sé lo que me pasa. Total, que ya entonces empezaron a hacerme más pruebas, me hicieron la de la lactosa, me salió leve, bueno, la de la lactosa leve, luego me hicieron la de la fructosa, me salió alta,
¿vale? Aún así empecé con su dieta, con su libro y no mejoraba, ¿vale? Total, que entonces ya investigando, viendo que le doy las gracias por el grupo, porque si no, acabo en el hospital, pues resulta que comentó la del DAO, ¿no? Me la tuve que hacer, me la he tenido que pagar aparte, porque ni por la seguridad social, ni por la privada me la hacían, que tengo también un seguro privado. Y entonces pues me hice la del DAO y efectivamente me ha salido una alta intolerancia a la histamina, ¿vale? Entonces, ahora estoy pendiente de sobrecrecimiento, estoy completica. Sí, porque... Sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Que estoy pendiente. Entonces, mi pregunta es, con el tema de ¿a qué le doy preferencia? ¿A la fructosa, a la histamina? No, vamos a ver, le tiene que dar preferencia a todo. ¿A todo ya, sí? A todo. Pues, y aquí viene, vamos a ver, usted coge, que es lo que yo digo siempre, usted coge, la lactosa la dejamos porque la lactosa no es complicado. Usted coge la dieta FOMA, dieta FOMA, que es la dieta para el gluten. Y ahora, como soy celíaco, tengo que hacerla, todo lo que voy a comer no puede llevar gluten. Sí, pero hago mi dieta celíaca. Sí, hago mi dieta FOMA, todo con productos sin gluten. Pero ahora tengo histamina, ¿qué hago? Pues de la dieta FOMA quito los alimentos que producen mucha histamina. Y claro, se vuelve loca y no sabe qué comer. Efectivamente. Luego, realmente, no. Pero eso es el camino, no tiene otro. Porque claro, no como lactosa y me hincho de verduras que me dan histamina, pues me pongo malísimo. Claro. Pero no, ¿ahora qué hago? Dietas, me quito eso, pero me como esto otro y me pongo malísimo. Efectivamente. No sé realmente ya lo que me siento. Vamos a ver, pero si yo le tengo que dar preferencia a algo, siempre se lo daría al gluten. No, el gluten es sagrado, eso ya lo sé que eso es gluten. Pero claro, ¿cómo como? Pues cojo mi dieta FOMA. Vale. Y de ella quito... histamina. Las verduras o los alimentos, que hay unas listas, usted entra en mi grupo y allí hay unas listas. Sí, lo sigo y viene. Y entonces usted quita todos los alimentos, todas las verduras que yo puedo comer dentro del grupo de intolerantes, pero que a su vez tienen histamina. Entonces, ¿qué pasa? Si antes comía 10, pues ahora voy a comer 2, pero bueno, no hay otra cosa. Vale. ¿Sería conveniente que tomaran la enzima DAO2? Es que bueno, no sé, no me acuerdo. Vamos a ver, eso es, hay gente que le va muy bien y gente que le va muy mal. Vale. Usted pruebe y ya está. Y luego otra cosa, yo llevo tomando protector para el estómago por el tema de la hernia de hiato, pues prácticamente... Pues usted tiene un SIBO. Es que vamos a ver, hombre, también es verdad que es una celiaquía con un más 13 significa que hay un deterioro muy importante. Atrofia total de las velocidades. Entonces, si usted no tiene microbiosidades, ¿cómo quiere usted digerir? ¿No puede digerir? No le funcionan los disacáridos, no le funcionan sus transportadores que hemos visto de la glucosa porque están estropeados. Y tiene usted pues una mala... Realmente no, y es lo que decía... Entonces, ahora vamos a ver. Usted se hace ahora el SIBO y se le sale el positivo SIBO, ya sabe usted que para usted lo importante es hacer su dieta sin gluten y erradicar el SIBO. Vale. Porque mientras que usted no erradique el SIBO, no se curará nunca. Muy bien, no es que es la incomprensión por parte muchas veces de los profesionales médicos y bueno, y del resto de la gente, ¿no? Porque es que pero mire usted, a mí me han llegado a decir que me vaya a un psicólogo. Vamos a ver. Y decía, Dios mío, digo, por favor, digo... Pues mire usted, vamos a ver, esto es falta de voluntad porque sí, vamos a ver, si un pobre urólogo sabe todo lo que sabe, un digestivo tendría que saber. ¿Y cómo he aprendido? Pues estudiando, leyendo, porque yo no tengo enfermos. ¿Quién son mis enfermos? Mi grupo de Facebook. Que digo, necesito curva de fructosa, me la suben. Necesito saber cuántos pacientes tenéis esto, y me lo dicen. Y vamos aprendiendo. Pero es una pena que un urólogo jubilado tenga que venir a dar una conferencia como esta. Exacto. Y yo he explicado aquí para entender que no es cuestión psicóloga, es cuestión de que el intestino delgado está hecho polvo. Y como el intestino delgado es con lo que comemos, con lo que digerimos, si no funciona bien, todo va mal. Vale. Y aquí hemos expuesto un pedacito de lo que puede ocurrir, porque esto, para hablar de intolerancia, nos podíamos llevar aquí 7 u 8 horas. ¿Y sería conveniente que los familiares se hicieran también las pruebas de celiaquía? Porque es que le comento... eso ya, vamos a ver, todo, si usted es celíaca, sus hijos pueden ser celíacos. Siempre tienen. Estoy encontrándome con el caso de mi sobrino, que yo ya estoy casi segura que es celíaca, y su médico de cabecera... Hombre, siempre hay un factor genético. Que no procede cuando el niño ya está empezando con temas de diarrea, todo... Mire usted, es que yo ya muchas veces no entiendo.
porque usted se hace un test genético y si tiene alelos positivos, pues ya usted tiene una predisposición. Si a esa predisposición le uno una clínica, un buen digestivo, un pediatra digestivo, debería saber diagnosticar perfectamente una celiaquía. Que no lo haga yo, que soy urólogo, lo entiendo. Pero un profesional digestivo con una genética positiva, hay que pensar siempre en una celiaquía con los síntomas que tiene el paciente. Otra cosa es que el paciente no tenga ningún síntoma, pero si tiene síntomas, pues... Bueno, y yo, mira, hoy, los que me conocéis del grupo, yo no estoy aquí dando la charla por mí. Yo ya tengo 68 años. Yo estoy para levantar la voz, que hay una serie de pacientes con una serie de problemas que no se le da solución. Es decir, que yo no tengo ya necesidad de dar charlas. Yo las di ya de urología. ¿Ah? Venga, 2 preguntas más y terminamos, que ya son las 8:30. Y yo tengo que volver a mi casa. Pregúnteme hoy todo lo que quiera. Bueno, es que yo he puesto, vamos a ver. Vamos a ver, ahora ya hemos dicho aquí que hay una serie de intolerantes que le queremos poner los apellidos, ¿no? Y ahora en estos próximos meses vamos a empezar a poner apellidos, es decir, vamos a ver cuántos enfermos de Crohn tienen intolerancia, cuántos enfermos tienen una serie de cosas. Y entre ellos sabemos que tengo en el grupo 2 o 3 personas que tienen intoxicación con mercurio y son intolerantes a la fructosa. Incluso cosas muy raras, que yo ya a veces ni quiero decir por qué son. Hay trastornos que se llaman de la metilación, que también produce intolerancia a la fructosa. Sabemos que infecciones de las encías producen intolerancia a la fructosa y están fuera del aparato digestivo y sabemos que lo producen. Aquí hemos hablado de una cosa en general, no está dicho todo, pero por lo menos una visión para que se entienda lo que ocurre. Sí. Pues tu hija está progresando, está retrocediendo, se está tropeando lo que está ahí, no está evolucionando bien. Cuando a una persona le aumentan las intolerancias es porque su intestino no está evolucionando bien, no está evolucionando hacia la curación. Ella está mejor físicamente, pero le ha aparecido una nueva enzima, la deja de funcionar. Que este es un enzima un poco todavía con controversia en cuanto a la manera de determinarlo, pero sí sabemos que cuando la diaminoxidasa disminuye y comemos alimentos ricos en histamina, la gente se pone mala. Y cuando se quitan, se ponen buenas. Sin embargo, hay médicos que dicen, no, esto de la histamina no existe. Esto es un señor neurólogo que dice que esto de la histamina es así porque vende unas pastillas. Y esa es la contestación que te dan otros especialistas. Que esto es un cuento. El déficit de Down es un cuento porque hay un médico que habla de ella y vende unas pastillas para este tratamiento. Muy bien, pues espero, porque no lo llegué a terminar, ya me he metido en el grupo se me ha hecho muy grande y ya no lo he podido terminar, pero la finalidad de este grupo, de mi grupo, es que cuando un enfermo entre en mi grupo, tiene que recibir en su casa manuales para explicarle todos los procesos que tiene. Es decir, cuando llega a mi grupo una persona y diga que es intolerante a la fructosa, en 5 minutos deberá tener en su casa un libro explicándole todo. Que tiene un déficit de Down, y para eso estamos trabajando, para intentar que la gente tenga elementos para poder explicar. Y elementos para que se lo enseñe a su médico, porque estamos con la intención de enseñarle a sus médicos. Si su médico interpreta una curva, las curvas del aliento mal, nosotros le mandaremos los papeles para que aprendan a hacerlo. No nos importa. Sí, venga.
Sí, sí. A ver, ¿qué curva le han hecho? ¿La de SIBO? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque aquí yo he expuesto la curva y no he explicado nada, ¿no? No he explicado nada. Vamos a ver. Sí, el problema de los niños es que a veces no saben soplar bien, ¿eh? Eso sí. Yo no he entrado a cómo se interpreta. Solamente he dicho, como hay gases, es positivo. Pero para decir si una curva es positiva o no, hay que coger. Como aquí estamos en un problema de SIBO, vamos a coger los 100 primeros minutos, ¿eh? Hasta aquí. ¿Eh? Esto sería Stentino delgado. Y esto sería Stentino grueso. Esto de momento lo quito. Entonces cojo el menor valor de los que tengo aquí, 2, 4, 7, 33, 57. Aquí tengo 2. Y cojo el mayor, 57. 57 menos 2, 55. Es superior a 20. Luego esta curva es positiva. Sí, si al valor mayor le quitamos el menor en el periodo de 100 minutos y es superior o igual a 20, su curva es positiva. Si cogemos metano, que aquí cogemos metano, 36, aquí 55, por ejemplo, es más de 10, positivo. Si en el metano cogemos, la diferencia tiene que ser de 10 puntos. Pero en esta curva, aunque no hubiera una diferencia de 10 puntos, simplemente por el hecho de haber tanto metano, lo damos como positivo. Y eso muchos médicos no lo saben. Y lo dan como negativo. Es decir, que si a este enfermo solamente esta curva no hubiera sido negativa, no hubiera tenido esa elevación, muchos médicos hubieran dicho, SIBO, no hay SIBO, y hay SIBO. Así que hay las curvas, hay unos patrones específicos y después hay curvas con unas características especiales. Y eso no lo hemos aprendido, lo estamos aprendiendo aquí porque nos hemos llevado muchas horas leyendo las curvas que se hacen en los Estados Unidos. Y es cuestión de sentarse y estudiar. Ayer veía un laboratorio que por primera vez empieza a hablar de estos temas, del consenso de los americanos. Cuando nosotros llevamos hablando ya de esto, pues hace un año. Así que esto, cualquier profesional de la medicina actual es cuestión de sentarse en una mesa y hacer una revisión bibliográfica. Cuando hacíamos en mi servicio de urología de Málaga, cuando yo era joven, siempre intentábamos estar haciendo revisiones bibliográficas de los temas para estar al día. Lo que yo entiendo es que cuando uno es médico de cupo y todo el día se pasa en el cupo, ¿cuándo estudia? ¿Cuándo aprende? Entonces yo digo, en este libro suyo, a un niño de 2 años no se le puede dar un arroz con chiflas. ¿Qué le da a un niño de 2 años? Vamos a ver, si un niño... Vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver si es un SIBO. Si es un SIBO, esa dieta no le sirve. La dieta de SIBO todavía es mucho más complicada. Pero la dieta de SIBO, hay una dieta de SIBO escrita ya puesta en el grupo. Para mí no es la ideal, pero como de momento no hemos escrito ninguna, hemos cogido una de las que se utilizan en Estados Unidos. Y hay 2 tipos de dieta. Un tipo de dieta cuando hacemos el tratamiento. Y después, a medida cuando hacemos el tratamiento y quitamos el SIBO, empezamos a hacer una dieta mucho más suave. Porque los americanos no hablan de fructosa. Usted también, porque los americanos al final lo que hacen es una dieta FOMA, más fermentable, menos fermentable. En la primera etapa quitan todo lo que se fermenta mucho y se come lo que prácticamente no fermenta, que es lo que hemos dicho aquí. Y después dan muy pocos carbohidratos. Aunque esto también hay 2 teorías. Hay gente que dice que cuando tratamos un SIBO hay que dar carbohidratos, porque si las bacterias no las alimentamos, se ponen en forma de espora. Se esconden en forma de espora y cuando son forma de espora es muy difícil eliminarla. Es decir, que aún donde más saben de SIBO no se ponen de acuerdo. Pero es difícil, Dar de comer a un niño de 2 años es muy difícil. Pero bueno, vamos a ver, tenemos muchas madres en el grupo, muy jóvenes, con niños muy chicos, de 2, 3 y 4 años. Con SIBO, con SIBO, no tratándolos correctamente.
no tratándose correctamente. ¿Por qué? Porque si usted coge el propesto de la casa que fabrica aquí en España, rifacimina, dice que los niños pequeños no pueden tomar rifacimina. Usted se van a los Estados Unidos, los americanos dicen que se le pueden dar, que no hay ningún problema. Y para ello usted puede encontrar un montón de artículos donde ellos tratan a los niños con rifacimina. Y aquí no se trata a ningún niño con rifamicina, se trata con metronidazol. Es Flagyl, para que nos entendamos. Es lo que se le está dando en España a los niños. Y si un niño tiene una curva de hidrógeno positiva, no tiene metano, solamente hidrógeno, el mejor tratamiento es la rifacimina. Si tiene metano, aunque sea un niño, hay que darle 2 antibióticos. ¿Qué? Bueno, dentro de un año, dentro de 6, 8, 10 meses, cuando sepamos más, yo le diré a esta señora que me invite y vendremos por aquí.